Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rogelio Cortés y en esta ocasión vamos a aprender un poco de sake. Sin duda una bebida que hoy por hoy cuenta con una popularidad que cada vez va creciendo, cada vez hay más adeptos a disfrutarlo, no solamente en restaurantes japoneses, sino también fuera, atreviéndose a probarlos con otro tipo de gastronomía, y es ahí en donde se vuelve un poco más apasionante. Vamos a repasar un poco algo de historia, algo de los ingredientes, el proceso de elaboración. La intención es que con este pequeño video podamos tener una noción general, pero un poquito más clara de cómo se elabora, cómo podemos disfrutarlo y en qué consiste. Muchas veces cuando hablamos de sake queremos ubicarlo en una de las dos categorías, ya sea de vinos o de destilados. La realidad es que el sake en sí es una categoría que hay que estudiarla y hay que ubicarla como algo distinto. En estricto sentido, la definición correcta de sake es que es el producto de una fermentación múltiple en paralelo. Parece algo complicado de entender, pero la realidad es que es más sencillo de lo que parece. Cuando nosotros queremos establecer esta dinámica y esta definición de la bebida, tenemos que tomar en cuenta que necesitamos 4 elementos para su producción. El primero, el agua. Elemento súper importante que en Japón, incluso dependiendo de la prefectura en donde se encuentre, va a tener una mayor o menor cantidad de minerales, y obviamente irá dependiendo qué minerales dominan en alguna de estas regiones. Por supuesto, el arroz. El arroz que sin duda es un elemento pues que domina la mesa de los japoneses y que es parte fundamental del proceso de elaboración. El tercer elemento es el koji. El koji es un hongo, ¿no? Es una enzima que en el caso del sake nos va a ayudar a convertir justamente el almidón del grano del arroz en azúcares para después poderlos fermentar. Y el cuarto elemento son las levaduras, las cuales van a comer esos azúcares y los van a transformar en alcohol. Profundizando un poco en los ingredientes de la bebida, platicábamos que el agua es muy importante en cuanto a la concentración de minerales que pueda tener. Todo esto irá en función de la región de donde provenga. Regiones con climas más fríos, regiones más cálidas, más montañosas, todo esto irá de alguna manera marcando la diferencia en la cantidad de minerales que esta materia va a tener, el agua en este caso. Posteriormente, el arroz, por supuesto que es un tipo de grano distinto al arroz de mesa. Solamente el 1% de todo el arroz que produce Japón se destina a la producción de sake. Esta variedad de sake adquiere el nombre de sakamai. Es un sake cuya particularidad es, dentro de varias, por supuesto, pero la más importante es que el almidón lo concentra en el corazón. Ese corazón del grano se llama shinpaku, ¿ok? Y en esta característica pues nos va a ayudar a que el proceso de elaboración mediante el cual vamos a pulir esos granos, nos vamos a, de alguna manera, a desprender de todas las impurezas, los aminoácidos, y de alguna manera características que no queremos que se pasen a nuestro sake posteriormente. ¿Okay? Más adelante vamos a profundizar un poco de esto. La tercera carta en esta etapa de producción es el koji, que como mencionaba es un hongo, es una enzima que lo que va a hacer es convertir, como una especie de efecto Pac-Man, va a convertir el almidón en azúcar, para que después nuestro cuarto elemento, que son las levaduras, las amigas, estas bacterias que transforman el azúcar en alcohol, pues nos ayuden a producir esta bebida que se llama el sake. Ahora bien, tenemos nuestros 4 elementos. ¿Qué sigue? Iniciar el proceso. Generalmente en el mes de septiembre es la época de cosecha del arroz en Japón. Por lo tanto, terminando el otoño es cuando inicia el proceso de elaboración. Japón es un país que engloba tanto misticismo y tanta ceremonia, que incluso cuando inicia el proceso de elaboración se coloca una esfera de cedro fresco en una de las esquinas de la cura. La cura es la bodega, como si fuera la vinícola en donde se va a elaborar el sake. Esta esfera se coloca de alguna manera para marcar solemnemente el inicio del proceso de elaboración. ¿Ok? Una vez que tenemos el ingrediente y el proceso de elaboración en marcha, lo que a continuación sucede es que el maestro Toji
que el maestro Toji en este caso sería el equivalente al winemaker o al enólogo, él junto con el curabito, que es su staff, van a iniciar el proceso del trabajo del grano, del arroz. Todo esto sucede, de nueva cuenta, y hablamos en rasgos muy generales, sucede en un cuarto especial llamado Kojimuro. El Kojimuro es el cuarto especialmente dedicado al trabajo del arroz. Es un cuarto que cuenta con una temperatura constante de alrededor de 35 grados centígrados. Es un cuarto en donde solo pueden entrar hombres, sexo masculino, donde, como les digo, la temperatura es constante, es elevada, hace mucho calor. Esto con la finalidad de que al momento de trabajarlo, el arroz siempre de alguna manera tenga los poros abiertos, ¿no? Y aquí es en donde lo vamos a lo vamos a someter al proceso del vapor. ¿Con qué finalidad? Con la de que todos estos almidones justamente puedan trabajar. De alguna manera aquí es en donde también el arroz se inocula con este koji, con este hongo, que como recordaremos es el hongo encargado de convertir los almidones en azúcares fermentables. ¿Okay? Una vez que el trabajo con el arroz ha finalizado en el Kojimuro, lo que viene a continuación es separar el arroz. Vamos a separar 1/3 de ese arroz que realmente ha sido perfectamente inoculado con el koji, y los otros 2/3 del arroz los vamos a reservar para que inicien su proceso una vez que el almidón ha sido trabajado por el koji y todos esos azúcares ya están listos para ser fermentados por las levaduras. Posteriormente viene un efecto Pac-Man, en donde esos 2/3 de arroz van a venir comiendo hacia abajo del tanque todo y van a ir trabajando todos esos azúcares, los van a ir convirtiendo en el alcohol para, pues obviamente, terminar con nuestro producto, para tener como resultado el sake. Una vez que este proceso, y repito, son de alguna manera generalidades que es importante repasarlas, ¿no? Este proceso, este primer sake que nosotros tenemos, tiene una graduación que oscila a los 18 a 20 grados. Para ponernos en contexto, esta es la graduación que puede llegar a tener un vino fortificado, un oporto prácticamente. La mayoría de los vinos que nosotros bebemos y disfrutamos y de los que hemos platicado a lo largo de todos estos videos, oscilan 12, 14, 14 y medio grados de alcohol. Entonces, como podemos ver, esta es una graduación hasta cierto punto elevada, ¿ok? Por eso es que tenemos 3 puntos o 3 fases finales que de alguna manera son optativas para nuestra elaboración del sake. La primera sería el filtrado, ¿ok? Los sakes podemos optar por filtrarlos o de alguna manera hacer un filtrado sumamente delicado. Cuando el sake no ha sido filtrado, adquiere el prefijo nigori. El segundo proceso optativo sería la pasteurización, ¿ok? Que, como cualquier otra pasteurización, como si fuera la leche, simplemente es someter el producto a una temperatura elevada con la finalidad de matar las bacterias que en ese producto puedan existir. Aquí es donde el sake adquiere el prefijo nama, ¿ok? Entonces, el sake que no ha sido pasteurizado, le vamos a agregar el prefijo nama. Y el tercer paso optativo, pues es justamente esta dilución del sake. Si no queremos que de alguna manera nuestra graduación esté tan alta, como les decía, 18-20 grados, viene una dilución que es básicamente añadirle agua para que este alcohol baje. ¿Y a cuánto va a bajar? Generalmente entre 14 y 15 grados. Sigue siendo un contenido alcohólico que sería equiparable a vinos tintos digamos, de un buen contenido alcohólico, pero ya no estamos hablando de los 18-20 del inicio, ¿ok? Ahora bien, una vez que tenemos nuestro sake terminado, es importante saber a qué categoría va a pertenecer nuestro sake. Y también es importante que sepamos que dentro de los sakes existen diversos tipos de calidad, obviamente enfocados a distintos perfiles de sabor. Por ejemplo, solamente el 20% de toda la producción de sake es realmente un sake de alta gama, de alta calidad, las cuales inician desde la categoría Junmai
hasta Junmai Daiginjo o simplemente Daiginjo. ¿Cómo sucede esta categoría o cómo es posible que lleguemos después de todos estos procesos, ¿no?, de elaboración y de pasar esas 3 fases optativas? ¿Cómo llegamos a tener una diversidad tan vasta de productos? Bueno, esto hay que volver un poco con la materia prima que es el arroz. El arroz está sometido hoy por hoy al proceso de pulimento, en japonés seimai buai, por medio del cual, como platicábamos, lo que queremos es deshacernos de las impurezas que están alrededor del grano y las cuales solo contienen aminoácidos y proteínas que de alguna manera ocultarían los rasgos más finos del sake. Este proceso hoy por hoy se da ya por medio de maquinaria y generalmente lo que hacen las curas es que adquieren ya de alguna manera el sake completamente pulido hasta el grado o porcentaje que ellos deseen. En generalidades, hablamos que el arroz está pulido hasta 70%, 60% o 50%. ¿Okay? Todo esto nos marcará la calidad de sake con la cual vamos a terminar. Por ejemplo, tenemos 2 grandes familias de sake. La primera, que implica un sake 100% puro, es decir, un sake que solamente está elaborado a partir de nuestros 4 elementos principales ya platicados: arroz, koji, agua y levadura. Y nuestra otra categoría, que son sakes que han sido reenforzados con una pequeña añadición de destilado de arroz. ¿Okay? Esta categoría es de alguna manera la categoría más ancestral, la más tradicional, y se cree que al agregarle este destilado lo que estamos haciendo realmente es potencializar los aromas y los sabores de nuestro sake. Por lo tanto, tenemos una tabla que aquí la vamos a poner en pantalla. Es una tabla muy sencilla de visualizar. Partimos primero que nada con nuestra columna de porcentajes de pulimento en el arroz. Como les decía, tenemos 70, 60 y 50%. Y después tenemos las 2 categorías. Una categoría de la cual hablamos solamente de los sakes puros. Y cuando hablamos del sake puro, adquirirá el prefijo Junmai. ¿De acuerdo? Entonces, el primer Junmai va a ser el sake cuyo pulimento no realmente está definido, pero es 100% puro. El siguiente sería el Tokubetsu Junmai, cuyo grano ha sido pulido al 70%. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos eliminado el 30% del grano. Posteriormente, tenemos un grano de arroz que ha sido pulido al 60% y nuestro sake resultante será Junmai Ginjo. Finalmente, tenemos el sake más premium, que podríamos llamarlo así, que se llama Junmai Daiginjo, cuyo grano ha sido pulido al 50% o más. Del otro lado, tenemos la categoría de los sakes que han sido sometidos a este extra de destilado de arroz, ¿no? Y de igual manera, al ser sakes que no necesariamente son puros, eliminamos el prefijo Junmai. Si se dan cuenta, el primer eslabón de la columna son los sakes Honjoso. Y estos sakes cuentan con un grado de pulido en el arroz del 70% o no necesariamente es especificado. Posteriormente tenemos el Tokubetsu Honjoso, cuyo pulimento es del 70%, el sake Ginjo, que aquí es importante notar la diferencia, al no ser un sake puro, de nueva cuenta no tenemos este prefijo Ginjo. Y el sake de mayor calidad de este formato será simplemente Daiginjo, de nueva cuenta con un grado de pulido del 50% o más. ¿Qué quiere decir esto? Que pues obviamente tenemos de alguna manera una merma en el grano mucho mayor. Nos hemos deshecho de la mitad de este grano, ¿no? Cuando hablamos de los granos de arroz, mencionábamos que la variedad que trabajamos se llama Sakamai. Y si equiparáramos el Sakamai de alguna manera con las uvas por medio de las cuales elaboramos los vinos, así como hay Chardonnay, Cabernet, Merlot, Pinot Grigio, etc., también hay distintos tipos de Sakamai para elaborar sakes.
y cada uno de ellos nos irá dando distintas características. Simplemente por mencionar algunos, tenemos el Yamada Nishiki, Omachi, Goyakumangoku, etc. Pero lo importante aquí es saber que también dentro de esta variedad de arroz para sake tenemos distintas variedades. Ok, una vez que tenemos un poco más claro esta clasificación de sakes en función de qué tanto hemos pulido el grano, podemos hablar de las características que cada uno de ellos nos van a entregar. En primera instancia, tenemos ya sea la categoría de los Junmai o de los Junmai Ginjo, cuyo grano ha sido pulido al 70%. Estos sakes de alguna manera van a ser los más estructurados, los más expresivos y los que más sabores umami nos van a entregar. Sobre todo notas de almendras, de frutos secos, piñones, etc. Posteriormente, la categoría de los Junmai Ginjo o de los Ginjo, vamos avanzando hacia un nivel de expresión más elevado. Son un poco más finos, tienden a ser más aromáticos, más aromas frutales. Podemos encontrar algo de manzana verde, algo de pera, algo de fruta de árbol, principalmente. Y nuestra categoría máxima de los Junmai Dai Ginjo o simplemente Dai Ginjo van a ser los más delicados de todos. Los aromas más florales, los más sutiles, siempre, y en este sentido hay que también mencionarlo, para apreciar realmente las características de un sake, lo ideal es servirlos en una copa, tal cual como si fuera un vino blanco, ¿de acuerdo? De esta manera vamos a poder apreciar, pues, en la medida de lo posible, al máximo todas sus características. Ahora bien, al momento del servicio, es muy importante saber que hay una infinidad de propuestas y de alternativas. Incluso la cultura japonesa establece más o menos 9 temperaturas distintas de servicio, que van desde los 5 grados centígrados hasta 50 o un poquito más. Por supuesto, cada una de estas temperaturas pues nos marcará una pauta y de alguna manera va a favorecer ciertas características de cada tipo de sake. No todos los sakes están de alguna manera producidos para que se sirvan a la misma temperatura. Generalmente los sakes Junmai, que son más estructurados, no necesitarán estar tan bajos en temperatura al momento de servicio. Los más delicados, como los Dai Ginjos, necesitan que la temperatura sea más baja para que de alguna manera podamos apreciarlos mucho mejor. Muy bien, pues es así como tenemos de alguna manera una idea un poco más clara de cómo se elabora el sake, cuáles son sus ingredientes, cuáles son sus características en función del tipo de grano que utilicemos, qué tanto lo hayamos pulido y los procesos optativos al final del proceso de elaboración. A una manera de repaso y como un tipo glosario, quisiera recordar con ustedes algunos de los términos que hemos utilizado a lo largo de este pequeño video. ¿Okay? Primero que nada, recordemos que la instalación en donde vamos a elaborar el sake se llama kura. Y dentro de la kura tenemos al toji, que sería el maestro elaborador del sake, con su kurabito, que sería pues el equipo que lo respalda. El arroz que utilizamos para la elaboración del sake se llama sakamai. Y el proceso de pulido, seimai buai. ¿De acuerdo? Ya de ahí, pues, cada porcentaje de la categoría nos irá marcando cuál pertenece el sake. Los 3 procesos optativos, tenemos el nigori, cuando el sake no ha sido filtrado, nama, cuando no ha sido pasteurizado, y genshu, cuando no ha sido diluido. ¿De acuerdo? La intención es, como les decía al principio, que podamos de alguna manera tener una idea un poquito más clara de lo que se trata, poderlo apreciar. Los invito a que disfruten, a que de alguna manera exploren las distintas características de sake que existen. Aquí yo tengo un sake taru, que es un estilo también un poco particular. Este sake ha sido envejecido en unas pequeñas barricas de cedro japonesas, y eso obviamente al sake le va a conferir una característica un poquito más especial, más especiada. Al ser barrica de cedro, es un aroma un poquito más
pues más de madera, más intenso. Y aquí en donde lo probamos es un masu, ¿no? Este masu es realmente en donde muchas de las culturas y de la tradición japonesa así lo marcan. Así que bueno, Kanpai, los invito a que sigan acompañándonos en estos videos y a seguir aprendiendo juntos. Muchas gracias.